Buenas tardes. Supongo que hay gente ya conectada porque no me aparece nada en la pantalla. Sí, hay 8 participantes. Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Bienvenidos a todos y a todas. Bueno, gracias por el interés por el máster en investigación en cerebro y conducta. Como sabéis, es un máster universitario. Lo que vamos a hacer es, yo ahora os cuento unas cuantas cosas y luego daré paso a un vídeo. En el vídeo tenéis todo muy bien explicado y además lo podéis ir leyendo, que siempre es más sencillo seguir que cuando os lo cuento yo de viva voce. Y luego, si queréis, nos podemos quedar todo el tiempo que queráis con preguntas, ¿de acuerdo? Las preguntas pueden ser orales o a través del chat. Yo siempre prefiero interacción, ¿no? Real, pero bueno, si por lo que sea no podéis, pues a través del chat. Entonces, bueno, os he dicho, esto es un máster universitario, es un máster de 60 créditos, de un año. Y bueno, el objetivo fundamental, como veréis en la presentación del vídeo, es formar investigadores en neurociencia de la conducta. Las titulaciones de acceso son muy amplias porque la neurociencia es una disciplina, es una ciencia multidisciplinar y al estudio del cerebro se llega desde muy diferentes partes, ¿no?, del conocimiento. Pero claro, lo ideal es que tengáis conocimientos de cerebro y de cómo funciona, cómo funciona el sistema nervioso central, las neuronas a diferentes niveles, molecular, celular, etc. En ausencia de estos conocimientos es más costoso y difícil para el alumnado el poder entender y acceder de verdad al entrenamiento, ¿eh? Es un máster fundamentalmente orientado a competencias en investigación, por tanto no es un máster orientado a adquirir conocimientos y ya está, sino a adquirir las competencias y habilidades que un investigador necesita. Entonces, si os parece, damos paso al vídeo y luego conversamos, ¿de acuerdo? Venga. Hola, buenos días. Soy Marta Miquel, soy catedrática de psicobiología y bueno, mi trabajo es un trabajo de neurocientífica de la conducta y de eso vengo a hablar ahora. Yo soy la coordinadora del máster en investigación en cerebro y conducta. Podríamos llamarlo máster en neurociencia de la conducta. ¿Y en qué consiste este máster? La ciencia es una profesión apasionante, pero los científicos no nacemos, un científico se hace y, por tanto, lo que tiene que hacer es aprender una serie de habilidades y de competencias. Por ejemplo, tiene que saber buscar efectivamente información, tiene que aprender razonamiento científico, tiene que aprender cómo encontrar dinero y financiación para sus ideas, tiene que adquirir habilidades de comunicación oral y escrita, saber cómo se presentan los resultados. Es fundamental aprender a trabajar en equipo, el trabajo colaborativo es la esencia de la ciencia. Tiene que ser bueno analizando datos y viendo más allá de los datos, más allá de la apariencia de esos datos. Y luego hay un montón de competencias competencias de laboratorio, desde pipetear hasta hacer una inmunofluorescencia. O, por ejemplo, un análisis en data mining, o hay muchas habilidades que hay que adquirir si de verdad queremos convertirnos en científicos. Y lo que hace este máster en investigación en cerebro-conducta es precisamente eso, es entrenar en esas habilidades y competencias de una manera individualizada, en grupos reducidos y con un profesorado que lleva muchos años dedicándose a la ciencia. Si hablamos de los números del máster en general, es un máster de un año, de 60 créditos, tiene 2 semestres, ahora hablaremos de ellos, y más o menos 40 semanas lectivas. El alumno tiene que cursar 18 materias que están organizadas en 5 obligatorias,
12 optativas y el trabajo de fin de grado. Y lo que es importante, bueno, si vamos a hablar primero, perdón, de cómo están organizados los semestres y de qué asignaturas se consideran asignaturas obligatorias. En el primer semestre las obligatorias son técnicas avanzadas de neurociencia, comunicación científica, genética y epigenética y metodología de la investigación clínica y epidemiológica. Todas ellas tienen un componente metodológico fuerte y son fundamentales para todos los estudiantes que quieran convertirse en científicos. Y luego siempre sabemos que los estudiantes empiezan ya a hacer su trabajo fin de máster en el primer semestre. En el segundo semestre continúa la asignatura de técnicas, el análisis avanzado de datos, que es una parte fundamental del trabajo científico. También la asignatura de comunicación científica se imparte durante el segundo semestre y se hacen el resto de los créditos del trabajo fin de máster. La mayoría del trabajo fin de máster se hace en un laboratorio concreto. También puede haber colaboraciones, pero normalmente se hace en el trabajo día a día con un director en un laboratorio de los que participan en el máster. Y luego, si hablamos de las optativas, es importante señalar que el máster tiene 2 itinerarios que son complementarios, pero que nuestra experiencia a lo largo de los años ha hecho que nos decantemos por dividir estas 2 vertientes, porque sabemos que en la mayoría de los casos los estudiantes se implican más en una que en otra. Y estos itinerarios son el de investigación humana y el de investigación experimental con modelos animales. Dentro de esos itinerarios hay 3 asignaturas en cada semestre: música y cerebro, en el itinerario de investigación humana, avances en neurociencia cognitiva y neurociencia de la regulación emocional, y en el itinerario de investigación animal, investigación experimental, está la neurobiología de la motivación normal y patológica, las bases moleculares y genéticas de las enfermedades neurodegenerativas y la neurofarmacología del alcohol. Normalmente los estudiantes se decantan por uno de los itinerarios, pero el máster está abierto a aquel estudiante que quiera compartir ambos itinerarios eligiendo asignaturas de ambos 2. En el segundo semestre, las optativas son las que tenéis aquí. En el itinerario de investigación humana, factores psicosociales de conductas adictivas, psicopatía y neurociencia del lenguaje. Y sin embargo, en el itinerario de investigación experimental, con modelos animales, neurobiología del aprendizaje, la memoria y sus trastornos, neurobiología del comportamiento maternal y neurobiotecnología de la memoria. Además de esto, como he dicho, hay que hacer un TFM, que son 15 créditos, con un tutor o 2 tutores, normalmente es uno, y se desarrolla casi íntegramente en uno de los laboratorios asociados al máster. También se puede compartir con tutores extranjeros, se puede hacer un TFM combinado con un laboratorio extranjero. Respecto a las metodologías docentes, ya os he dicho que es un máster personalizado y, por tanto, el trabajo en grupo pequeño y con tutores es una parte fundamental de este máster, pero también hay clases magistrales, hay tecnología de resolución de problemas, hay tutorías individuales y hay entrenamiento en el laboratorio, porque, como he dicho, hay muchas habilidades que requieren la práctica, que requieren practicarlas a lo largo del máster. Las lenguas son el castellano y el inglés, por tanto hay que tener un nivel de B2 más o menos, aunque la entrada al máster se puede hacer con B1, pero mi consejo es que cuanto más inglés se sepa, más fácil es el desarrollo del máster para el estudiantado, y castellano. Si hablamos del timeline, o sea, de cómo son las fases en el máster, la preinscripción se abre en abril y luego también se abre en septiembre. En julio hacemos la aceptación y la Junta de Máster decide cuáles son los currícula que pueden tener más éxito y, por tanto, se aplican los criterios de admisión. La matrícula se puede formalizar entre julio, septiembre y octubre, y el comienzo de curso normalmente está a finales de septiembre. Las últimas clases más o menos tienen lugar en julio, donde se produce también la lectura del TFM, la defensa del TFM.
Es interesante subrayar que el máster tiene investigadores que llevan muchos años de experiencia y sobre todo tienen muchas colaboraciones prácticamente en todos los continentes, en el continente americano, en Estados Unidos, en Canadá y en México, a lo largo de toda Europa, en Inglaterra y en Australia. Seguro que se me escapa alguna, pero esto significa que el máster, estas colaboraciones tan extensas permiten que cuando el estudiante acabe el máster y decida hacer el doctorado, tenga muchas posibilidades para hacer estancias, para formarse fuera en laboratorios extranjeros, que es una parte importantísima del desarrollo de un investigador. Esta es mi dirección de correo, por si alguien quiere información, que se ponga en contacto conmigo y le explicaré y contestaré a todas las preguntas. Muchas gracias. Ahora que ya habéis visto el vídeo y bueno, yo creo que las cosas están claras, pero seguro que hay alguna pregunta o más de una, entonces si queréis utilizad el chat o os conectáis con voz y sería ideal con imagen si es posible, y si no, pues solo voz, y os intento ayudaros y responder a todas las preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Todo está tan claro, tan claro? Creo que con el vídeo ha quedado bastante claro. Bueno, pues fenomenal, Itziar. Porque, bueno, yo creo que o sea, el esquema que tiene el máster es sencillo, en el sentido de que está bien organizado, bien separados los itinerarios. Este año es el primer año que este plan de estudios entra en marcha, o sea, ha entrado en marcha, lo digo porque antes teníamos el plan de estudios antiguo. Y bueno, la verdad es que al final la mayoría de la gente ha compartido los itinerarios, o sea, se ha matriculado en ambos itinerarios, al menos en algunas asignaturas. Entonces, esa opción siempre es posible. A ver, Irene, hola, quería preguntar si con este máster se pueden hacer prácticas externas. Es que el máster, eso sí, gracias por preguntarlo, Irene, porque claro, este máster no... El problema de los másteres de un año es que no te da tiempo a hacer el máster y hacer prácticas. Entonces, el concepto de práctica externa, que en otros másteres, sobre todo los de 120 créditos o 90 créditos, es importante, o sea, es una actividad importante. Aquí tiene poco sentido porque es que no te va a dar tiempo, no vas a poder hacer prácticas y además hacer el máster, al ser algo tan compacto, ¿de acuerdo? Entonces, tú puedes hacer prácticas externas, pero no te cuentan como tales con el concepto que yo imagino que tú tienes de práctica externa, que en otros másteres es una parte fundamental de la formación, ¿de acuerdo? Aquí, en este máster, las prácticas las vas a hacer dentro de los laboratorios del máster. Pero tú, por ejemplo, el TFM lo puedes hacer en cualquier otro laboratorio de fuera del máster y de fuera de la UGI. Esto ya ha ocurrido. Estudiantes nuestros, por ejemplo, que han hecho su TFM con un tutor de la UGI, pero con otro tutor en la FE. Dices, ¿te las tendrías que buscar por tu cuenta? Bueno, sí, te las tendrías que buscar por tu cuenta, pero eso no, o sea, nosotros te podemos ayudar y te puedes ir y contactar con alguno de los grupos de investigación con los que colaboramos, ¿eh? El problema es que uno, no se financian, o sea, no hay becas ni financiación en el máster para ellas, y dos, las tendrías que hacer extracurriculares, o sea, fuera del currículum del máster, porque no te va a dar tiempo. No sé si te ha aclarado la duda. Gracias a ti.
Una cosa importante es que el enfoque del TFM, y eso claro no aparece en el vídeo reflejado, pero sí que creo que es importante comentarlo. El TFM, claro, como si estamos, o sea, el objetivo es educar investigadores en neurociencia de la conducta. Una de las competencias fundamentales de un investigador es escribir papers, escribir artículos científicos y saber comunicar la ciencia, ¿no? Y los resultados que experimentales que uno obtiene. Entonces, el TFM, la forma del TFM, digamos, cómo se tiene que presentar es realmente en forma de artículo científico, a ser posible en inglés, porque la neurociencia de la conducta es en inglés. Entonces, no hay, el español no triunfó. Entonces, eh, lo que tendréis que hacer es hacer toda la investigación con el laboratorio donde estéis y luego de esa investigación, cuando ya tengáis los resultados procesados, etcétera, tendréis que escribir un artículo científico, ¿de acuerdo? Un artículo científico y presentaréis el TFM en la defensa, porque eso lo evalúa el tutor y luego también un tribunal. En la defensa tendréis que defender como uno cuando defiende en un congreso su trabajo, ¿de acuerdo? A ver, me hacen otra pregunta, Irene me hace otra pregunta. ¿Se puede hacer la preinscripción del máster si en julio aún tengo alguna recuperación o la defensa del TFG? Sí. Es más, con el nuevo decreto ley, tú puedes preinscribirte ya y matricularte ya. Y pasas, el nuevo decreto nos obliga a hacer a los másteres dos listas. Una lista para los graduados licenciados y otra lista, la lista B, para los graduados que aún no son graduados, que les falta algo, ¿vale? Entonces, o sea, la cosa funciona de la siguiente manera. En las admisiones se admiten primero los que están matriculados, o sea, os admitimos a todos, ¿vale? Entonces luego, imaginaros que se matriculan todos los de la lista que ya están, que hayan acabado, que ya tienen el grado acabado. Bueno, imaginaros que esos son, si hay 25 plazas, son 10 personas. Pues el resto de las plazas se ocupa con la segunda lista, con la lista B. Y esa lista, cuando acabe su grado, pues nada, podrá introducir esos papeles dentro de la aplicación y ya está. Pero os podéis prescribir y os podéis matricular sin tener el grado terminado, a la espera, claro, si luego no aprobáis el TFG o no aprobáis la asignatura que os falta, se acabó. Es decir, perdéis la matrícula y perdéis la plaza. En este máster no es tan problemático el tener dos listas porque nosotros nunca cubrimos las 25 plazas al principio, por tanto siempre hay espacio para que los que tengan que acabar acaben y entonces se puedan incorporar, ¿de acuerdo? A ver, otra pregunta. Dana, he entrado unos minutos tarde y no sé si lo habéis dicho, pero ¿qué criterios de admisión tiene este máster? Es decir, ¿qué méritos deben tener el estudiante para tener prioridad de ser admitido? Vale, lo tienes de todas maneras, yo ahora no me acuerdo de todos los criterios, soy sincera, pero los tienes en la web del máster, ¿de acuerdo? Si te metes en la web de Cerebro y Conducta verás que los tienes ahí, pero los fundamentales. La primera criba se hace por expediente de grado, ¿de acuerdo? También se valora, hay un requisito de entrada que es tener el B1, tener un nivel B1 en inglés. Luego también se valoran otros másteres acabados, el tener otro tipo de másteres acabados y otro tipo de títulos acabados. Vale, y también se valora el haber cursado asignaturas relacionadas con la neurociencia, sea neurociencia de la conducta o sea neurociencias secas. Neurociencia, o sea, si uno ha cursado un grado de psicología, tiene asignaturas bastante relacionadas con neurociencia. Si uno ha hecho medicina, también. Si uno ha hecho biomedicina, también. Se puede acceder al máster desde otras titulaciones, pero entonces sí que tenemos que hacer una entrevista y hablar con la coordinación del máster para ver qué tipo de conocimientos tenéis o habría que suplir para que podáis aprovechar de verdad el máster, ¿vale? Bueno, os dan el enlace para consultar toda la web, ¿vale? Del máster y ahí lo podéis ver. Gracias a Clara que nos ha ayudado con esto. Más preguntas.
Otra cosa también importante que tenéis que saber, porque eso o sea, sí que insistimos bastante, es decir, ya os he dicho al principio en la presentación que el máster no se trata de un máster para adquirir conocimientos, se trata de un máster para adquirir habilidades, competencias y también, claro, conocimientos, obviamente, conocimientos teóricos. Pero el enfoque fundamental es competencial. Entonces, el máster tiene mucho sentido para aquellas personas que quieran ser entrenadas en investigación en neurociencia de la conducta para hacer luego un doctorado. Uno puede hacerlo simplemente porque tiene ganas de hacerlo, pero quiero que quede claro que la orientación es competencial. Por tanto, no es simplemente adquirir conocimientos, es entrenarse en las habilidades y competencias que necesitamos para investigación, que, como os he dicho en el vídeo, es desde cortar cerebros, ver cómo funcionan los modelos animales o aprender a analizar las grandes bases de datos de neuroimagen. Entonces, si uno simplemente lo hace por curiosidad está bien, pero que tiene que saber que el máster está orientado a alumnos y estudiantes que quieren hacer luego un doctorado. En la UGI o fuera de la UGI, ¿eh? ¿Hay alguna pregunta más? Veo que ya aquí en el chat ya no hay nada más. ¿Alguien quiere que comentemos algo? La gente que está, que hemos visto que hay gente también de fuera de España, ¿tiene alguna duda? Sí, esto también supongo que ya lo sabéis, pero es importante que la gente, si quiere hacer el máster, los extranjeros que vengan fuera de España, se preinscriban cuanto antes porque luego tendrán que hacer, o sea, no van a poder asistir al máster hasta que no tengan el visado. Y eso tarda, ¿eh? España está tardando bastante. Entonces, cuanto antes empiecen todos los trámites y le mandemos la carta de admisión, etcétera, etcétera, antes más probabilidad tendrán de poder empezar el curso en tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, pues si no tenéis nada más que preguntar, a ver, si ves, si no tenéis nada más que preguntar, pues nada, cerramos la sesión y si tenéis alguna duda más, me escribís un email y yo estaré encantada de responder y de ayudaros. Una cosa también importante, nosotros, o sea, yo no puedo ayudaros a hacer vuestra matrícula, eso es, normalmente cuando aparecen problemas en la aplicación, etcétera, etcétera, siempre se escribe a los coordinadores de máster, pero es que los coordinadores de máster no controlamos la aplicación de matrícula, eso es matrícula. Entonces, si tenéis problemas a la hora de matricularos en la aplicación, tenéis que comunicaros con matrícula en la UGI, no con los másteres, porque nosotros que no podemos acceder, ¿de acuerdo? Pues eso. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, os espero a todos el año que viene en el máster.